Buenos días, comunidad. Yo soy Sadia Herrera y hoy les tengo una plantita muy especial. Aquí le tengo la planta de aloe vera o de sábila, como ustedes las conozcan. Hoy les voy a dar 7 tips de cómo cuidar estas plantitas que ahora están tan de moda para la medicina, para la cosmetología. Y hoy no voy a hablar de eso. Si quieren que le haga video de todo eso, me dejan en sus comentarios y con mucho gusto se los hago. Pero hoy solo voy a hablar de sus cuidados, cómo mantenerla sana en casa. Y el primer tip para su cuidado es dónde tener esta planta, interior de la casa o exterior. Y les tengo buenas noticias. Esta plantita la podemos tener muy bien en los dos lugares. Tanto exterior, aguanta muy bien el sol, la claridad, y en el interior si tenemos los cuidados adecuados. No quiere decir que la vayamos a tener encerradita en un baño con mucha humedad, porque ahí no le va a gustar. Le va a gustar que esté cerca de una ventana donde reciba mucha luz del sol y una excelente claridad. Ponga usted, le dé mucho sol o no, pero sí que tenga claridad. Muy bien, entonces el tips número 2 es que su macetero tenga un buen drenaje. Esto nos va a garantizar que no se encharque el agua y que no le provoque pudrición, porque esta planta, que es una suculenta, acumula el agua en sus hojas, y si tenemos una saturación de agua, pues empiezan los problemas de pudrición. Entonces, tip número 3, el sustrato. Bueno, lo más recomendable para estas plantitas es usar un sustrato para suculentas. Si no ha visto mi video de sustrato, o sea, cómo lo hago yo, dejo link acá. Y si usted tiene su propia manera de hacerlo, o si no quiere hacerlo, simplemente puede ir y comprar específicamente un sustrato para suculentas. Esto nos va a ayudar a lo mismo, a que esté muy aireado el sustrato y tenga un buen drenaje y la plantita no se encharque. Muy bien. El cuarto tips, ¿cómo vamos a reproducir estas bellas plantas? Claro que todos queremos tener muchas de esas plantitas, y si ya tenemos muchas, pues es un bonito regalo para otras personas que también les gusten las plantas. Entonces, mi manera de reproducirla, bueno, es a través de los hijuelos. Esta planta desarrolla justo al lado de la planta principal, la planta madre, la planta más grande, desarrolla estos pequeños hijuelos, que es la manera de propagar esta planta. Les voy a poner un ejemplo para que de una vez quede cómo lo hacemos. Muy bien, primero vamos a buscar un recipiente y le vamos a poner otra vez el sustrato para suculentos. Y con mucho cuidado vamos a elegir un hijuelo de los que están más alejados de la planta madre, porque no queremos dañar las raíces ni de la planta madre ni de los hijuelos. Entonces, yo en mi caso voy a elegir uno por acá. Lo primero que debemos hacer es separar muy bien la tierra que está alrededor del hijuelo, para que las raíces se suelten y no haya que cortar ni le causemos daño. Aquí viene, ya está. Si se fijan, el hijuelo es una plantita joven, pero ya totalmente formada. Tiene sus hojas, tiene su tallo y tiene sus raíces. Vamos a tener mucho cuidado a la hora de plantarla, abrir previamente el huequito para que las raicitas entren a un espacio vacío y no se dañen. Espero que se esté viendo bien. Primero el huequito
metemos las raíces y posteriormente nada más apretamos un poquito este sustrato, que la verdad está bastante suelto, y a ver, así va a quedar. Ahorita está suavecito porque obviamente está acabado de plantar. Las raíces tienen que agarrarse al sustrato, pero ya quedó. Esta es la manera de reproducirlo, propagarlo y de que tengamos más aloe vera. Ok, lo dejamos por acá. Listo, ya quedó. Entonces, punto número 5, tips número 5, los riegos. ¿Cómo vamos a hacer los riegos de esta plantita bella? Bueno, como ya les he comentado, es una suculenta y no le gustan los excesos de agua. Así que los riegos de esta plantita va a ser una vez a la semana, pero antes de hacer este riego semanal, vamos a revisar su sustrato. Vamos a tocar así con el dedo y ver si todavía está mojado, si todavía tiene humedad, no lo riegue. Se va a esperar 2 o 3 días más. Usted le va a ir midiendo exactamente a su planta cuánto es el tiempo que requiere para el siguiente riego. Muy bien, punto número 6. Ok, el abono. Mucha gente piensa que las plantas así nada más las pone y están bellas siempre. No, si nuestra planta está en un macetero, pues se le terminan los nutrientes que tuvo en este sustrato original, virgen, nuevo, como usted le quiera llamar. Porque ella de ahí está absorbiendo los nutrientes. Si nosotros no abonamos nuestro macetero, en algún momento ella no va a tener nada con que alimentarse y sus hojas se van a empezar a tornar amarillas y va a empezar a morir la planta. Sobre todo si es una planta adulta, grande, que ha generado muchos hijuelos alrededor de ella. Son muchos absorbiendo los nutrientes. Entonces, súper importante el abono. ¿Qué abono le vamos a poner? Pues el más común que encontramos en todos los súper, triple 17 le pongo yo. Y es muy balanceado, tiene un poco de todo y mantiene a nuestra planta bien nutrida, con bonitos colores y sana. Y el punto número 7, el último, las podas. ¿Cómo vamos a podar esta plantita? Esta plantita nunca vamos a podarla así, como se podan otras plantas, cortándola de acá. No, vamos a buscar la hoja que esté más afuera. Nuestra planta hace esto. Vamos a buscar la hoja que tenga más pegada a la tierra y esa es la que vamos a cortar, ya sea para hacer nuestros tratamientos de belleza o ya sea porque es una hoja vieja, una hoja caduca, una hoja que ya ha empezado a ponerse café. Es la única poda que se le va a hacer a esta planta, de abajo hacia arriba, la última hoja, ya sea para efectos medicinales estéticos o para quitársele que nuestro tallo crezca. Esto también es muy importante en la parte de la poda. Si le vamos cortando las hojitas de abajo, este tallo se va alargando y las primeras hojas ya no van a estar tan pegado al sustrato. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, es importante porque mientras más pegadas estén al sustrato y este sustrato esté húmedo, pues tiene más posibilidades de podrirse estas hojas. Entonces, por eso vamos a procurar que nuestro tallito esté un poquito separado del sustrato para garantizarnos siempre tener una planta hermosa y sana. Pues muy bien, amigos, espero que les haya gustado este video de sábila, que les haya servido. Si fue así, regálenme un like, háganme un comentario y les invito de este lado a suscribirse a mi canal y de este otro lado a ver mis videos de rosas del desierto que están
hermosas. Yo me despido por hoy. Soy Sadia Herrera. Bye.